Amigos, bienvenidos a Últimas Noticias de hoy. En este día traemos las últimas noticias impactantes desde el Congreso de los Estados Unidos. Quédese hasta el final del video, ya que va a conocer los detalles más importantes sobre cómo el Congreso acaba de rechazar el último proyecto de ley de los republicanos y cómo estas nuevas medidas siguen dejando sin solución el tema fronterizo en los Estados Unidos. Recuerden darle clic al me gusta y suscribirse a nuestro canal. Eso nos ayuda muchísimo para continuar trayendo estas noticias. Pues así es, señores, el Partido Republicano no logra aprobar el paquete sobre Israel mientras continúa el estancamiento en el Congreso. La Cámara de Representantes, liderada por los republicanos, no logró aprobar este día martes pasado un proyecto de ley que buscaba proporcionar miles de millones de dólares en ayuda militar a Israel, ampliando un estancamiento sobre cómo abordar algunas de las principales preocupaciones de seguridad nacional de los Estados Unidos, en un Congreso cada vez más paralizado por las luchas políticas internas. El resultado de esta votación fue de 250 a 180 a favor, pero la medida requirió una mayoría de 2/3 para ser aprobada. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, convocó a la votación de esta legislación de $17.600 millones, presentándola como una contraoferta del Partido Republicano a un proyecto de ley más extenso del Senado, el cual también incluye dinero para Ucrania, Taiwán y la seguridad fronteriza de Estados Unidos. Johnson declaró anteriormente que la medida del Senado estaría muerta al llegar, si es que llega a la Cámara Baja, y muchos republicanos argumentan que no va a ser lo suficientemente lejos para abordar la inmigración ilegal, después de que el expresidente Donald Trump los instó a oponerse a ella. La votación del martes, minutos después de que los republicanos de la Cámara de Representantes también fracasaran en su intento de destituir al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, marcó pérdidas consecutivas para Johnson y dejó incierto el camino para seguir financiando las prioridades de seguridad nacional del presidente Biden. También se espera que el proyecto de ley del Senado, que se enfrenta a una votación clave el día de hoy miércoles, fracase en su forma actual. El proyecto de ley independiente de la Cámara incluía fondos solo para Israel y las fuerzas estadounidenses en el Medio Oriente. Prioridades que afirmó Johnson que deben ser desacopladas de otras iniciativas de seguridad nacional. Apoyar a Israel sigue siendo una prioridad para la administración de Biden y para muchos legisladores de ambos partidos políticos, mientras el conflicto en Gaza continúa y las tropas estadounidenses en la región enfrentan una escalada de ataques por parte de representantes iraníes. Si bien la votación fracasó, los republicanos pudieron utilizarla como una palanca de mensajes contra los demócratas, quienes se quejaron de que los republicanos aprobaron un proyecto de ley de financiación de Israel hace 3 meses, el cual también incluía recortes al IRS. Los republicanos afirmaron entonces que los recortes de gastos compensarían la financiación para Israel, lo cual los demócratas consideraron como una violación del precedente, ya que los proyectos de ley suplementarios para los aliados extranjeros a menudo no incluyen tales medidas. Pues Johnson desafió a los demócratas de la Cámara de Representantes a votar en contra, argumentando que presentaría un proyecto de ley de financiación limpio para que pudieran apoyarlo. Al final, 46 demócratas votaron a favor del proyecto de ley el martes, y 14 republicanos, todos de extrema derecha, votaron en contra. Pero el proyecto de ley del Partido Republicano, propuesto por el representante Ken Calvert, republicano por California, fue condenado por muchos demócratas, incluidos partidarios acérrimos del Estado judío, que lo calificaron como un truco político que tenía poco que ver con el derecho a Israel a la autodefensa y todo lo que tenga que ver con el caos que ha envuelto al Partido Republicano. Pues Joe Biden ya había dicho antes que lo habría vetado. Deberíamos rechazar este esfuerzo poco serio, dijo en la Cámara antes de la votación del representante Rosa DeLauro, la principal demócrata del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes.
La mayoría ha optado por considerar un proyecto de ley que sabemos que el presidente va a vetar. Esto no logra nada y retrasa la llegada de ayuda a nuestros aliados y la prestación de ayuda humanitaria. La votación del martes se produce días después de que los líderes del Senado revelaron un proyecto de ley de $118.000 millones, el cual incluía fondos para todas las prioridades de seguridad nacional de la administración y una lista de deseos republicanos de reformas migratorias. Es producto de meses de negociaciones bipartidistas entre un equipo de senadores y la Casa Blanca que comenzaron cuando los republicanos afirmaron que apoyarían ayuda adicional a Ucrania solo si los demócratas aceptaban nuevas y dramáticas restricciones a la inmigración. Sin embargo, el apoyo al proyecto de ley del Senado se ha desmoronado rápidamente. Donald Trump, el probable oponente de Biden en las elecciones presidenciales de este año, ha caracterizado erróneamente los contornos de la legislación y alentó a otros republicanos a que no respalden, incluso antes de que se haya publicado el texto de este proyecto de ley el fin de semana pasado. Pues Calvert, patrocinador del proyecto de ley de la Cámara, dijo que su propuesta era un proyecto de ley limpio, desprovisto de disposiciones de seguridad nacional menos populares. Las afirmaciones de que este proyecto de ley juega a la política son evidentemente falsas, dijo en la Cámara de Representantes poco antes de la votación. Hoy tenemos la oportunidad de unirnos y enviar un mensaje contundente. Estados Unidos apoya a Israel. Los únicos que lo hacen político son los que se oponen. Mike Johnson, hablando en una conferencia de prensa ese mismo día, sugirió que después de que se ocupen de Israel, los legisladores se ocuparían de otras cuestiones. Tenemos que abordar estas medidas de forma independiente y separada. Creo que se lo merecen. La propuesta negociada del Senado no contenía una reforma real de seguridad fronteriza, y es que por eso es imposible. No cumplieron con los requisitos y las necesidades que tiene el país. El apoyo a Israel se ha mantenido fuerte en el Capitolio, a pesar de que la creciente angustia entre los votantes demócratas progresistas, ya que el número de muertos en Gaza ha superado los 27.000, en su mayoría, pues, mujeres y niños. E Israel ha obstaculizado el acceso de los palestinos a alimentos, agua y medicinas. El proyecto de ley exclusivo para Israel marcó el segundo intento republicano en 3 meses de dividir la asistencia al aliado más cercano de los Estados Unidos en el Medio Oriente, en una plena solicitud de financiamiento suplementario más grande de Biden. Algunos de los partidarios demócratas más expresivos de Israel, incluido el representante Jared Moskowitz, demócrata por Florida, señalaron que votarían a favor del proyecto de ley, a pesar de su apoyo al paquete de seguridad nacional más amplio, porque como explicó Moskowitz en una entrevista, el Congreso ha demostrado demasiado caótico e impredecible para poder contar con que pase mucho más. Creo que hay un escenario plausible de que si esto acaba aquí, todo terminará. Antes de la votación, decenas de legisladores, incluidos líderes demócratas y miembros del ultraconservador House Freedom Caucus, afirmaron que van a rechazar el proyecto de ley. Estamos preparados para apoyar cualquier esfuerzo bipartidista que sea serio en relación con la relación espacial entre Estados Unidos e Israel, afirmaron el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, de Nueva York, la líder demócrata Katherine Clark, de Massachusetts, y el presidente del caucus demócrata, Pete Aguilar, de California. Pero la legislación independiente no se ofrece de buena fe. Más bien es un intento cínico y claramente obvio por parte de los extremistas del MAGA de socavar la posibilidad de un paquete de financiamiento bipartidista integral, el cual aborde los desafíos de seguridad nacional de los Estados Unidos en el Medio Oriente, en Ucrania, en la región del Indo-Pacífico y en todo el mundo. Mientras tanto, los republicanos de extrema derecha han puesto a prueba a sus líderes de una manera rutinaria al exigir recortes de gastos en cualquier proyecto de ley de financiación. Esos legisladores aprobaron el proyecto de ley suplementario inicial de Johnson de $14.000 millones para Israel, el cual incluía también recortes al IRS, permitiendo que esta medida pasara al Senado controlado por los demócratas, el cual, como bien sabemos, lo rechazó de inmediato.